Bueno, buenos días a todos. La idea es que estamos acá reunidos como para hablar ciertas cosas ya sobre la enfermedad por coronavirus y el embarazo. Esta es mi diapositiva de conflicto de interés. No tengo ningún conflicto de interés para la presentación de esta charla. En realidad estamos en una situación para la que nadie estaba preparado, para la que nunca vimos venir lo que se estaba presentando, el aumento de esta patología, como ha sido vertiginoso y cómo se ha desbordado en sitios donde realmente tienen sistemas de salud bastante buenos, con toda la capacidad científica y toda la capacidad de infraestructura, y vemos cómo se han podido llegar a colapsar eh, hospitales en Europa, en Estados Unidos. Y pues la idea es que nosotros con el confinamiento logremos evitar que se presente esta situación, dadas nuestras capacidades definitivamente de respuesta que tenemos. Lo primero que quiero decirles es que finalmente no hay una evidencia contundente de absolutamente nada. Todas las sociedades están trabajando en generación de guías, en generación de protocolos, en generación de recomendaciones, pero definitivamente a la luz de la evidencia todo está basado en series de casos, en reportes de casos, en revisiones de historias clínicas de los sitios pues, que más casos han presentado, inicialmente China en Wuhan, posteriormente ya los reportes europeos y ahora pues con ese gran volumen de casos que se está presentando en las sociedades de medicina materno-fetal y en Estados Unidos, que son los que están presentando las publicaciones. En esto estamos, este es el mapa que están actualizando constantemente acerca de los casos de coronavirus a nivel mundial. Es del Hospital John Hopkins que presentó esta herramienta que es bastante útil. Y aquí estamos nosotros, hasta ayer 11.063 casos confirmados, 463 muertes nuevas, y en esta parte podemos observar que nosotros no hemos llegado al pico, que esto definitivamente va aumentando y pues ahora estamos a punto de una reactivación. Entonces, en general, pues sabemos que es una emergencia de salud pública, la declaración de la pandemia de la OMS, la afección a miles de personas en todo el mundo, pero también tenemos que tener en cuenta que con esa tasa de natalidad de 400.000 nacimientos al día en el mundo, se estima que cerca de un tercio, dos tercios de las mujeres embarazadas están infectadas. Y es por eso que esto definitivamente nos compete a nosotros como ginecólogos y obstetras. Nos volvimos expertos, nos volvimos científicos, nos volvimos epidemiólogos, ya hablamos del R0 con propiedad, hablamos de todas las pruebas de laboratorio, las posibilidades de investigación que hay, hablamos con propiedad de todos los temas de el manejo en cuidado intensivo, si utilizamos hidroxicloroquina o no, si vamos a poner corticoides o no, y definitivamente esto lo único que muestra es la gran ansiedad que estamos teniendo ante una situación que no podemos controlar y que se nos sale de las manos. Eh, y por eso digamos que es importante recordar, y esto es algo breve, pues que los coronavirus eh, sencillamente generaban enfermedades diversas con también diversos grados de severidad. Esto no es nuevo, la presencia del coronavirus desde hace muchos años se veía como el generador de enfermedades como resfriado común, con 0% de mortalidad, hasta que en el año 2003 en Asia apareció el síndrome respiratorio agudo severo, donde el que se denominó SARS-CoV, donde se presentaron 8.093 casos con 794 fallecidos, con una mortalidad del 10%, bastante alta. Y 9 años después, en Arabia Saudita, también por un coronavirus denominado la enfermedad que presentó el síndrome respiratorio del Medio Oriente, eh, MERS, presenta 2.494 casos con 858 fallecidos y una mortalidad bastante alta, estimada en un 35%, y fue allí donde se presentaron todas las alarmas, se prendieron todas las alarmas, y afortunadamente pues fue una enfermedad que se logró controlar en ese momento. Hasta que en noviembre, diciembre del 2019 aparece esta enfermedad generada por un nuevo coronavirus, SARS-CoV-2 denominado, cuya enfermedad que produce es lo que se denominó coronavirus disease 2019 o COVID-19,
con 2.064.668 casos, fallecidos 137.108 y con una tasa de mortalidad que no conocemos porque nos falta el denominador para hacer el cálculo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos claro que definitivamente se afecta el embarazo, pero ¿cuál es el comportamiento clínico y paraclínico del COVID-19? Pues definitivamente no hay ninguna diferencia entre pacientes embarazadas y no. Y esto es lo que debemos tener en cuenta. Sencillamente, este es un cuadro de InfectoWeb que me ha parecido que han trabajado muchísimo en el tema. Quiero darles el reconocimiento y sencillamente es algo muy elemental de lo que presenta esta enfermedad por coronavirus. Tres estadios, un estadio 1, que es un cuadro leve, donde hay una infección temprana, un estadio 2, que es un cuadro moderado, donde ya se presenta compromiso pulmonar. En esta etapa es básicamente la enfermedad dada por el compromiso viral y es el daño generado directamente por el virus hasta que progresa a un estadio 3, que es el cuadro severo o crítico, donde hay una hiperinflamación sistémica, un síndrome de respuesta inflamatoria aguda, y eso es lo que definitivamente genera todas las alteraciones en los pacientes. Una fase entonces inicial de compromiso viral y una fase final de una hiperinflamación sistémica y una respuesta inflamatoria aguda. En cuanto a los hallazgos clínicos, estos son los más importantes: fiebre definitivamente y tos, los síntomas más frecuentes. Hay muchos otros: fatiga, diarrea, otros que se han denominado anosmia, agusia, mialgias, muchos otros síntomas de una infección viral, pero definitivamente los más frecuentes y en este estadio 1 son la fiebre y la tos. Ya en el estadio 2, donde se evidencia un compromiso pulmonar, se encuentran la disnea y la hipoxemia, y posteriormente en el estadio 3, los cuadros de síndrome de distrés respiratorio agudo, los cuadros de sepsis y los cuadros de injuria cardíaca aguda. En cuanto a los hallazgos paraclínicos, pues inicialmente en ese estadio 1, simplemente linfopenia. Ya en los cuadros moderados encontramos, dado el compromiso pulmonar, las alteraciones en las imágenes de tórax, las alteraciones en las pruebas de función hepática, y es aquí donde tenemos que tener real importancia en nuestras pacientes embarazadas. Los grupos de Barcelona, dentro de los casos que han venido reportando y dentro de la casuística que llevan, han reportado como casos similares a la preeclampsia y manejo de pacientes con una falsa preeclampsia, donde han tenido que desembarazar a las pacientes pretérmino y realmente lo que presentaban era una infección por COVID-19. En este caso también se ve una progresión hacia la linfopenia y posteriormente, pues en el estadio 3, la aparición de toda la elevación de los marcadores inflamatorios, los marcadores de inflamación miocárdica, la elevación de PCR, LDH, interleuquina 6, dímero D y ferritina, que definitivamente son factores de mal pronóstico, y la presencia de las troponinas. Y es también importante esto, dado que definitivamente en las pacientes embarazadas tenemos otro factor adicional de riesgo, y es ese factor de riesgo generador de trombosis, que en este, aunado a la enfermedad por COVID-19, definitivamente pues, va a aumentar el riesgo de fenómenos trombóticos, y esto es además lo que se ha visto en ciertos casos de mortalidad materna que se han presentado, y han sido casos dados más que por la respuesta inflamatoria, por fenómenos de tromboembolismos pulmonares masivos. En cuanto al diagnóstico, pues esto es lo que tenemos. Tenemos básicamente tres tipos de pruebas. Tenemos la PCR, tenemos los anticuerpos totales y tenemos ya las pruebas serológicas. Hay unas pruebas de antígenos virales que no tenemos a disposición. Pero es importante ver que en esta primera etapa, en estos primeros 7 días, esta es la prueba inicial. La PCR va a tener una alta positividad inicialmente, pero posteriormente va disminuyendo hasta ya después del 7.º día. Miren cómo baja la capacidad de detección, y esto es importante a la hora de tener el diagnóstico. Primero, tenemos la dificultad de la velocidad de las pruebas, y segundo, tenemos la dificultad que muchas veces ya la paciente llega posterior a esta semana de aparición de los síntomas, y allí miren la tasa de discriminación que vamos a poder tener con las pruebas de PCR. Los anticuerpos totales definitivamente empiezan su elevación, inicialmente son muy bajos, pero ya posterior al 7.º día se mantienen elevados. Y esto también es lo que se va a ver discriminado con las pruebas serológicas de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, que definitivamente son unos de los que se están proponiendo como para hacer
algo de tamizaje universal a la población. En general, se recomienda que a las pacientes embarazadas se les haga un screening universal en el momento en que son admitidas en trabajo de parto, para su parto. Y esta es una publicación del New England Journal, del grupo de Nueva York, de la Universidad de Columbia, donde hicieron este trabajo del 22 de marzo al 4 de abril, y miren, más o menos esta es como la calidad de los trabajos, pero evaluaron 215 pacientes embarazadas, de las cuales 4 pacientes, es decir, el 1.9%, ingresaron con fiebre, les hicieron la PCR y salió positiva para COVID-19. 210 pacientes, que eran el 99.5%, estaban asintomáticas, completamente afebriles y sin síntomas al ingreso. Pero de esas 210 pacientes, 29, correspondientes al 13.5%, resultaron positivas para SARS-CoV-2. De 33 pacientes positivas al ingreso, 29, es decir, el 87.9%, eran asintomáticas. Y de estas pacientes asintomáticas, más o menos el 10% presentaron fiebre antes del posparto, y en las otras presentaron ya síntomas antes de su salida, lo cual confundía con cuadros de endometritis e infecciones generadas más por el cuadro de puerperal. Y esta es la gráfica en la que todo el mundo se empezó a basar, encontrando que más o menos un 15% de las pacientes embarazadas admitidas a parto son positivas para SARS-CoV-2 y asintomáticas en ese momento. Entonces, es lo que realmente genera la recomendación de hacer un screening universal para nuestras pacientes. Pero entonces, si hablamos de las pandemias previas, y yo sé que esta va a ser la actitud de todos, pero va a ser algo breve, vemos cuál era su afección en el embarazo. En la influenza, la tasa de fatalidad caso en embarazadas era del 8 al 27% versus 0.1 a 1% en no embarazadas. Ya hablando del SARS, la tasa de fatalidad caso en embarazadas era del 25% versus 10% en no embarazadas, algo claramente significativo. Y en el caso de MERS, la tasa de fatalidad de caso en embarazadas fue 27% versus 22% en no embarazadas, que realmente fue una patología que tuvo una altísima mortalidad. En general, y en lo que se ha descrito, y en lo que se ha encontrado hasta el momento, de un total de 154 mujeres embarazadas y 118 recién nacidos vivos, dentro de los cuales había un set de gemelos, un caso de una interrupción voluntaria del embarazo, un óbito fetal y 34 pacientes en curso, no hay aumento en la tasa de ingreso a unidad de cuidado intensivo ni en la tasa de fatalidad del caso por COVID-19. Este es otro estudio también de Breslin, del grupo de Nueva York, donde hicieron, dentro de sus series de casos del mes pasado, una comparación de la severidad de la enfermedad, comparando pacientes embarazadas versus no embarazadas, y se ve claramente que no hay una marcada diferencia en la severidad de los casos. En las pacientes embarazadas, el cuadro leve se presentó en un 86% y sigue más o menos las mismas características que en la población general, versus un 81% de las no embarazadas. Una enfermedad severa en un 9.3% de las pacientes embarazadas versus 14% no embarazadas, incluso menos. Y la enfermedad crítica, que más o menos ronda el 5%, tanto en embarazadas como en no embarazadas. La edad media de estas pacientes 30 años, y eso, digamos, que es lo que se ha considerado como un factor protector, y es que se trata de pacientes jóvenes, en principio sanas, que no tienen pues ninguna otra comorbilidad que aumente su riesgo. Pero todo tiene su talón de Aquiles, y esto es lo que está llamando la atención y prendiendo las alarmas. Este es un estudio que está en proceso de publicación, presentado en abril de este año. 9 pacientes embarazadas con severa morbilidad cardiopulmonar o mortalidad en 7 hospitales en Irán durante un periodo de 30 días. Este es un estudio iraní. Y estos son los casos de 9 pacientes que tuvieron en su serie de casos, 7 pacientes murieron. Tuvieron 7 muertes maternas en esta serie de 9 casos.
Aquí está más o menos el reporte, cómo ingresaban las pacientes, su motivo de consulta más frecuente, fiebre y tos. Este es el momento donde ingresan y posteriormente pues los procesos que les hacen de intubación, antibiótico, uso de oseltamivir, hidroxicloroquina, ritonavir, anticoagulantes, hasta inmunoglobulina intravenosa, donde más o menos entre el tercero y el 17º día se presentaba la muerte materna. Eh, y es lo que definitivamente, en contraste con lo publicado previamente, demuestra que la mortalidad por la enfermedad no es cero y se requiere definitivamente cautela en la interpretación y generación de guías, porque lo que tenemos es probablemente solo la punta del iceberg. Entonces es un llamado a tener en cuenta sobre todo esta enfermedad crítica en nuestras pacientes embarazadas, y sobre todo tener en cuenta que una de las cosas que más genera también aumento en la morbimortalidad, aparte de que ya sabemos claramente que es el SDRA, también es la injuria cardíaca aguda. Estos pacientes cursan con una enfermedad muy parecida a la miocarditis aguda o a la miocarditis puerperal o a la miocardiopatía periparto. Entonces, es de tenerlo en cuenta. Pero ¿qué sabemos de la neumonía en el embarazo? Y esto es en general, pues sabemos que definitivamente hay un mayor riesgo de aborto, hay mayor riesgo de parto pretérmino, mayor riesgo de restricción de crecimiento intrauterino, aumenta definitivamente la tasa de partos por cesárea, de estados fetales insatisfactorios, y la tasa de muertes fetales oscila entre el 2 y el 4%. Si esto es en general en la neumonía, pues definitivamente lo podemos asimilar también a los casos de neumonía por COVID-19. Y en las pandemias previas, en cuanto a la revisión ya de los resultados perinatales, se veía que en la influenza hubo aumento de riesgo de aborto, de muerte fetal, de parto pretérmino, de restricción de crecimiento intrauterino y malformaciones, pero no se encontró transmisión vertical. En SARS, aumento de riesgo de aborto, RCIO y parto pretérmino, no transmisión vertical. Y en MERS, un aumento de riesgo del resultado perinatal adverso, óbito fetal. Acuérdense que esta fue la que más tasa de mortalidad tuvo, con un aumento de riesgo de ingreso a unidades recién nacidos, pero tampoco se evidenció transmisión vertical. Y por eso es que se extrapola en esta situación al COVID-19 y el embarazo, pues que en principio y en los casos que se han reportado no se evidencia una transmisión vertical. No ha sido por lo menos demostrada claramente. Han sido reportados 3 casos de recién nacidos a los que les encontraron inmunoglobulina M en suero para SARS-CoV-2. Y aquí, digamos que vale la pena recalcar, y es que la IgM, al ser una molécula más grande, no atraviesa la placenta. Y también sabemos que no aparece hasta 7 días después del inicio de la enfermedad. Entonces, en estos casos se consideró y se planteó la interrogante de que podría haber ocurrido in utero. En general, se sabe que el SARS-CoV-2 ha sido detectado en heces y por eso las precauciones que se deben tener también en el momento del parto. Y esta fue la revisión de casos que se hizo en Wuhan, donde hicieron estudio de líquido amniótico, hicieron estudio del suero de las pacientes, hicieron estudio de placenta, de leche materna y de fluido vaginal de pacientes infectadas. Fueron pocas mujeres, fueron 9 mujeres, pero es lo que hay hasta la fecha. Y definitivamente no encontraron presencia del virus, del DNA viral en estas secreciones. En cuanto a los efectos perinatales, no sabemos mucho de la exposición en primero y segundo trimestre. La mayoría de los casos son series de casos de mujeres embarazadas con COVID y han reportado los resultados en tercer trimestre. Y las revisiones sistemáticas que se han intentado hacer recientemente muestran en general 51 casos, de los cuales 49 fueron reportados en tercer trimestre, 2 en segundo trimestre, y no ha habido ningún caso reportado en primer trimestre. Y este es un gran vacío de conocimiento que tenemos ahí en estas primeras etapas del embarazo. No sabemos si estos abortos que se están presentando son de esas pacientes infectadas asintomáticas que definitivamente sabemos que existen. La mortalidad fetal y neonatal en general no aumenta. Los reportes de casos o series retrospectivas en total de esas 151 mujeres embarazadas no muestran que haya un aumento en la tasa de transmisión vertical o de efectos perinatales. No hay un aumento en el aborto espontáneo o parto pretérmino espontáneo. No se sabe claramente, vuelvo y les repito lo del primer trimestre. Hay un ligero aumento en la tasa de ruptura prematura de membranas. Y estos son los casos reportados inicialmente: un óbito fetal y 2 muertes neonatales
en pacientes críticamente enfermos. Volvemos al estudio iraní. Ya en los efectos perinatales definitivamente se encontró que en el grupo de muertes maternas, que fueron 7 pacientes, 3 de ellas tuvieron óbitos fetales y 2 de las 7 muertes neonatales. Y en el grupo de madres que sobrevivieron, una de 2 tuvo un óbito fetal. A este estudio iraní realmente, por lo menos esta serie de casos iraní, perdón, lo que hace es como llamarnos la atención frente a esta situación y de pronto a la no inocuidad del virus en el embarazo. La Asociación Mundial de Medicina Perinatal está llevando a cabo un estudio precisamente para saber qué está pasando como en estos casos. Y en general ellos han, dentro de las revisiones que han encontrado, reportan una tasa de muerte perinatal de 4.4% versus una de muerte neonatal del 2%. Y acá, digamos, algo para que tengamos en cuenta, y fue algo que se vio inicialmente en los estudios para SARS, que mostraba al estudiar esas placentas que tenían unas extensas áreas trombóticas y con vasculopatía, con zonas de necrosis avascular. Y esto lo revisó Chen también en China y mostró un aumento de depósitos de fibrina y un caso de infarto placentario en 3 casos de placentas de madres COVID-19 positivas en primero y segundo trimestre. Entonces, definitivamente, pues hay un efecto vascular placentario y esto seguramente también es lo que va de la mano con la aparición de problemas de restricción de crecimiento intrauterino y obviamente la mayor morbilidad en los casos de trabajo de parto con un aumento de riesgo también por la hipoxia de generación de estas situaciones. Esta Asociación Mundial de Medicina Perinatal está iniciando un seguimiento estricto en fetos de primero y segundo trimestre y están analizando específicamente esto. La hipótesis es cualquier efecto trombótico secundario de la infección por COVID en placentas de fetos de esta edad gestacional. En cuanto a la lactancia, pues ya se vieron los reportes de China. Se recomienda igual mantener la lactancia si las condiciones maternas lo permiten. Educación en aislamiento de contacto y gotas, ser estrictos con todo el tema de protección y lavado de manos. Si la paciente está críticamente enferma, se recomienda igual la extracción de leche y pues se recomienda también que debe ser dada por un cuidador sano. Mantener obviamente las medidas de aislamiento y hacerse dentisepsia en el caso de uso de extractor de leche si es que se utiliza. No voy a revisar el protocolo, ya tenemos todos el protocolo que manejamos acá. Sencillamente, ¿qué es lo importante para nosotros? Es optimizar la consulta en nuestros consultorios, optimizar y saber cuándo hacer telemedicina y cuándo hacer consulta presencial. Y en urgencias es saber a qué pacientes vamos a hospitalizar o no, precisamente por el riesgo de nuestras maternas. Y esto es lo que se recomienda, sencillamente hacer un tamizaje inicial. ¿Ha tenido fiebre o ha tenido síntomas respiratorios? Tapabocas que les faltaba. Y si tenemos una paciente gestante con temperatura mayor o igual a 38 grados o uno más de los siguientes criterios, tos con o sin producción de esputo, dificultad para respirar, frecuencia respiratoria mayor o igual a 22 por minuto, aleteo nasal o uso de músculos accesorios, o síntomas gastrointestinales, náuseas, vómito o diarrea, o nexo epidemiológico, que fue muy importante inicialmente, igual ahora también en la fase de mitigación es clave, y ante cualquier respuesta positiva se debe continuar pues con una evaluación primaria. Nexo epidemiológico, pues inicialmente tenemos la historia reciente de viaje a países con circulación de SARS-CoV-2, pero ahora personas que atienden pacientes con infección respiratoria aguda grave de etiología desconocida, o pacientes con contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso probable o confirmado con SARS-CoV-2. En la evaluación primaria, signos vitales sencillos, tensión arterial, se evalúa tensión arterial media menor o igual a 65 o tensión sistólica menor de 100, frecuencia cardíaca mayor o igual a 90, frecuencia respiratoria mayor o igual a 22, saturación de oxígeno menor o igual a 95%, temperatura mayor o igual a 38 grados persistente y alteración en el estado de conciencia con una escala de Glasgow menor o igual a 13 puntos. En cuanto a la evaluación clínica, hacer las preguntas para saber si tiene dificultad para respirar y obviamente evaluarlo en el examen clínico, aleteo nasal, tirajes supraclaviculares o intercostales. Si tiene dificultad para completar una oración sin jadear, y eso lo vamos evaluando nosotros en el interrogatorio,
si tiene necesidad de parar para respirar con frecuencia cuando camina, si tiene hemoptisis, si tiene dolor o presión en el pecho cuando tose, si es incapaz de tolerar la vía oral, principalmente los líquidos. Y esto hace parte como de esa evaluación. Si muestra signos de deshidratación con mareos cuando está en pie, y en cuanto al análisis de si responde menos de lo normal o si es una paciente que está somnolienta o letárgica o confusa durante el interrogatorio. En cuanto a paraclínicos, ya los tenemos en el protocolo todos los que debemos evaluar, pero si la paciente presenta cualquier falla de órgano, una PAFI menor de 300, un dímero de alto, que definitivamente es el factor de mal pronóstico, es una paciente de alto riesgo y debe ser llevada a hospitalización. Entonces, evaluación primaria con sus signos vitales, la evaluación clínica, la evaluación paraclínica y definitivamente si hay cualquier respuesta positiva, se hospitaliza. Si las respuestas son negativas, se pasa a lo que se ha denominado evaluación secundaria y es ver si esta paciente tiene comorbilidades, si es hipertensa, si tiene diabetes, si tiene asma, VIH, enfermedad cardíaca, hepática, pulmonar, renal, discrasias o en general cualquier factor de inmunosupresión, si hay una condición obstétrica asociada, si hay incapacidad para el autocuidado o si hay dificultad del seguimiento en estas pacientes y cualquier respuesta positiva se considera una paciente de riesgo intermedio y debe aislarse y hacer estudios adicionales de compromiso respiratorio. Y ya en esos estudios adicionales, pues obviamente ahondar en el examen físico, hacer pulsoximetría, placa de tórax, los gases, TAC pulmonar con protección abdominal, no hay una contraindicación para hacer el TAC. Se ha descrito y hay estudios publicados en el Journal Blanco de complemento de la ecografía obstétrica que se realiza en urgencias, subirse a la parte del tórax y hacer una ecografía pulmonar, donde reportan que realmente es fácil, es un examen rápido de hacer para cuando no existe el recurso. Nosotros acá afortunadamente lo tenemos, pero en general lo que reportan es que se ven unas líneas de consolidación cuando se encuentra el compromiso pulmonar en estas pacientes. Realizar obviamente una monitoría fetal y si hay algún tipo de alteración, mantener la monitorización electrónica continua por el mayor riesgo de compromiso fetal que hay en estas pacientes. En general, si hay compromiso respiratorio, se debe hospitalizar. Si no hay compromiso respiratorio, se considera riesgo bajo y se debe manejar en casa. Y esto es clave, pues sencillamente lo único que tenemos que hacer es manejo sintomático, reposo, hidratación, pero sí estar vigilando a estas pacientes por teleconsulta y hacer el seguimiento de las mismas. Clave los signos de alarma, explicarle claramente si hay respiración más rápida de lo normal, si hay dolor o silbido en el pecho, si hay vómito o fiebre persistente, si hay alguna alteración de la conciencia o somnolencia, confusión o dificultad para despertar, si hay ataques o convulsiones o boca seca o si no está orinando. Clave no dejar de lado los síntomas de alarma obstétricos en general. Y ahora para la reactivación que tenemos que hacer en consulta externa, o que muchos ya están empezando a hacer, pues sencillamente una recomendación, y si es que tenemos que cuidarnos todos, cuidarnos y cuidar a nuestras pacientes. Se debe instruir al personal asistencial, se debe instruir a la secretaria o a la enfermera, y se debe instruir acerca de hacer un triage telefónico y llamar a las pacientes, así como cuando se llama a confirmar la cita, hacer un pequeño triage si ha tenido síntomas respiratorios o fiebre, o si ha estado en contacto con alguien con la enfermedad. Tener un programa de bioseguridad y un protocolo de elementos de protección personal. Definitivamente las sillas separadas y distanciadas. Se debe tener, así sean nuestros consultorios privados, un programa escrito, y eso lo están exigiendo, de aseo para el consultorio, donde se tenga realmente estipulado cuál es el proceso que se está llevando a cabo. Recomendar no acompañante, a no ser que sea estrictamente necesario. Nuestras citas de cada 15 o 20 minutos en general no se recomiendan citas más espaciadas, de manera tal que en la sala de espera solo haya una paciente pues esperando su cita. Se recomienda puntualidad obviamente en esto para evitar definitivamente conglomerados en esas salas de espera y confirmar siempre las citas con 24 horas de antelación porque ahí se pueden detectar casos nuevos o síntomas que se estén presentando. En general, está aumentando la teleconsulta, lo que se plantea es optimizar un poco esas visitas. Si antes las recomendaciones del ministerio eran 10 a 12 visitas de control prenatal, se recomienda por lo menos bajarla a la mitad.
En cuanto a los seguimientos ecográficos, 3 ecografías claves: ecografía de 11 a 14, la de tamizaje, ecografía de 18 a 24 y una ecografía en tercer trimestre de seguimiento de crecimiento fetal. Y no olvidar, pues obviamente, todo el resto de recomendaciones de ejercicio y de nutrición de nuestras pacientes embarazadas. Yo creo que no me queda más y no era más lo que quería comentarles, solo agradecer, y quiero aprovechar ese espacio para agradecer a todos nuestros compañeros ginecólogos institucionales, a todos nuestros compañeros perinatólogos de la unidad materno-fetal, que definitivamente han sido como nuestras armas y nuestra línea de defensa en primera línea en la clínica. Yo sé que ha sido difícil para todos esta situación, genera angustia, sabemos que somos nosotros, sabemos que son nuestras familias, pero definitivamente gracias, gracias por cuidarnos, gracias por cuidar a nuestras pacientes.